están cubiertas por células que constituyen un tejido, un tipo de tejido especial llamado epitelio. Los epitelios descansan sobre la membrana basal, la cual los separa del tejido conectivo subyacente. Está claro esto, ¿no, verdad? Si están repasando la materia, les recuerdo que quizás la próxima semana ya tome una evaluación de los contenidos que hemos visto en estas 2 semanas. O sea, es bastante, así que por favor vayan repasando. Las células que conforman las células conforman el principal componente del tejido epitelial, debido a que la sustancia intercelular es escasa. Habíamos dicho que las células de los epitelios están unas al lado de la otra, ¿no? No hay una matriz extracelular, no hay una sustancia extracelular o intercelular que las separe entre sí. Cabe anotar que la superficie epitelial libre de las células epiteliales pueden tener microelementos como cilias o microvellosidades. Se dice que un epitelio es simple cuando se haya conformado por una capa única de células y cuando se las ve de... Hola, ¿alguien va a hablar? ¿No? Y cuando se las ve de perfil pueden ser escamosas o aplanadas. Recuerden que yo les había dicho que parecían escamas, por eso su nombre, escamosas o planas o aplanadas. Pueden ser cuboides cuando las células son más o menos cuadradas. Pueden ser cilíndricas cuando son altas y rectangulares, a manera de columnas. Una categoría especial de epitelio simple es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Pseudo significa falso, falso estratificado, o sea que no es un epitelio estratificado normalmente. Da la sensación de que estuviera formado por varias capas, por varios niveles, por varios pisos, ya que solamente aparenta estar constituido por varias capas de células, lo cual es una falsa impresión, producida por los núcleos localizados a diferentes niveles dentro de las células de distinta altura. La ubicación de los núcleos de estas células van a dar esa falsa sensación. Como están a diferentes niveles, aparentan ser los estratos o las capas, pero es uno solo, no es una sola capa. Y esa es la particularidad de este epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Se debe recordar que en el epitelio simple, todas las células se hallan en íntimo contacto con la membrana basal. También existen los epitelios estratificados, que son aquellos que contienen 2 o más capas de células verdaderas, ¿no? Siendo las más profundas o internas las que entran en contacto con la membrana basal. A su vez, los epitelios estratificados pueden ser escamosos, cuboides o cilíndricos estratificados, dependiendo de la forma de las células, del estrato externo o más superficial. También existe una forma especial de epitelio estratificado, que es el epitelio de transición. Transición, o sea que cambia dependiendo de la circunstancia, el cual se encuentra revistiendo las vías urinarias. Todas las glándulas, tanto endócrinas como exócrinas, provienen de un epitelio durante el desarrollo embrionario. Ya, entonces ahorita vamos a ver unas imágenes en las cuales ciertas estructuras microscópicas van a estar numeradas. Y esta es la clave para poder reconocer, por ejemplo, si en una imagen vemos el número 6, se refiere a una célula cuboide.
Si en esa imagen vemos el número 9, es un hepatocito. Estas claves sirven para las imágenes que están después de esta diapositiva. Más adelante nos vamos a encontrar con otras claves en las cuales varían, ¿no? Por ejemplo, en esas otras imágenes va a haber el número 1, pero ya no va a ser la célula basal. Ese número 1 va a representar otra estructura microscópica. Ahí yo les indico, ¿no? Entonces, esto, si ustedes quieren repasar luego en la casa, esto les va a servir para identificar los elementos de ese corte histológico. Bueno, ya. Aquí tenemos esta primera imagen. Vamos a leer aquí de qué se trata. La figura 2.1, es esta de aquí. Es un epitelio, es lo que estamos estudiando ahora, el epitelio escamoso, simple. ¿Qué me dice este nombre? Que es un epitelio que está formado de una sola capa, porque es simple, no es estratificado, y es escamoso. Quiere decir que sus células son planas o tienen forma de escama. Es un mesotelio. ¿De quién? De un gato. ¿En qué órgano está este mesotelio? En el hígado. La superficie del hígado está cubierta por una capa única de células escamosas que yacen, que se encuentran, que descansan sobre una capa delgada de tejido conectivo. El citoplasma de las células escamosas es escaso y en general solo el núcleo permanece visible. Es lo que podemos apreciar en esta imagen. En toda esta línea del horizonte, digamos, toda esta línea finita es el mesotelio del hígado. Es la capa que recubre el hígado, es el mesotelio. ¿Sí ven el cursor? Sí. ¿Sí lo ven? Luego vemos unas estructuras más oscuras. Si ven estas rayitas negritas, azulitas, lilas, ¿cómo las ven ustedes? Esta de aquí, acá hay otra, esta. Esos son los núcleos de las células planas. Recuerden que el epitelio es solamente la superficie de todo este órgano es el hígado de un gato. El hígado de un gato. Recuerden que el hígado, es un órgano y los órganos están formados por la reunión de células y de tejidos. Todas estas células que vemos acá van a ser hepatocitos, van a ser células sanguíneas y un conjunto de células que conforman un órgano. Lo que nos corresponde ver ahora a nosotros, recién estamos iniciando con el tejido epitelial, es solamente la superficie externa, el epitelio de este hígado. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, el número 5 y el número 13. Vamos a regresar a las claves y ustedes podrán ver cuál es el número 5, es el tejido conectivo que se encuentra debajo del epitelio, y el número 13, ¿no? Es el núcleo de una célula escamosa. Entonces volvemos a la imagen y vemos aquí el 13 es el núcleo, esta parte más oscurita es el núcleo de la célula escamosa. Aparenta que solamente hubieran núcleos, ¿no? ¿Por qué? Porque el citoplasma de estas células es escasa. Entonces el núcleo ocupa, digamos, la mayor parte de esta célula plana. Y el número 5 decía tejido conectivo, ¿no? Debajo de este mesotelio, debajo de este epitelio simple, plano o simple escamoso, encontramos tejido conectivo. Esto vamos a ver ya la próxima semana, tejido conectivo. Yo quiero terminar esta semana con tejido epitelial. Entonces, tejido conectivo va a ser todo lo que estaría debajo del epitelio. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Para pasar a la siguiente imagen. Ya. Sí. Ya. Acá tenemos esta otra imagen.
Es un epitelio cuboide. Cuboide. Miren, aquí las células las vemos casi como cuadradas, ¿no? Y lo que está en el centro es el núcleo de la célula. Aquí al ladito vemos otra célula, así mismo de forma cuadrada, pero no tiene núcleo. ¿Alguien me puede indicar por qué no se le ve el núcleo a esta célula? De lo que ya hemos estudiado, hemos visto. ¿Recuerdan los cortes histológicos? ¿Recuerdan cuando yo les decía, cuando cortábamos un aguacate, cuando cortábamos un huevo duro? ¿Recuerda? ¿Alguien puede indicarme aquí por qué esta célula no se le ve el núcleo? Es un corte que está por encima del nivel del núcleo, entonces no lo... Exacto, exacto. ¿Quién es usted? Samuel Mejía. ¿Samuel? Mejía. ¿Perdón? Mejía. Samuel Mejía. Muy bien, ¿no? Entonces el corte histológico, Samuel, no fue que atravesó el núcleo, fue hacia la periferia del núcleo, entonces por eso no se lo ve. Miren, estas otras células cuboides se aprecia claramente su núcleo, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es este epitelio cuboide simple. ¿Por qué simple? Porque solamente está formado por una capa de células. Aquí también vemos una sola capa de células que conforman esta, o que tapizan esta superficie interna, y esto blanco es la luz, es el lumen, es el espacio vacío esto es de un riñón, corte de un riñón de una vaca. A la vaca pues le han hecho el corte histológico en el riñón, y esto es lo que se puede observar, ya teñido el corte histológico. Aquí lo han teñido con una tinción tricrómica, ¿ya? No es la tinción normal que utiliza la hematoxilina y la eosina. La eosina y la hematoxilina son las tinciones más frecuentes en los cortes, ¿no? Pero dependiendo de qué es lo que queremos observar con mayor claridad, se pueden utilizar otras tinciones. ¿Tengo que tomar algo qué? Que visualizan o hacen visibles ciertas estructuras que no son visibles con otras tinciones. Bueno, eso ya es a nivel del laboratorio que se utilizan estas tinciones, ¿no? El revestimiento de estos túbulos colectores consiste de una sola capa de células cuboides. Estos son los túbulos colectores del riñón. El riñón es como un filtro, ¿recuerdan? El riñón es como un filtro que filtra, retiene ciertas sustancias que no deben ser eliminadas y desecha, elimina las sustancias tóxicas para el organismo, lo que ya no sirve al organismo. Eso las elimina a través de la orina. Entonces aquí estamos dentro del riñón de una vaca y estamos observando sus túbulos colectores. Y estamos viendo que están conformados por un epitelio simple cúbico o cuboide. Vamos a esta otra imagen. Aquí tenemos un epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico simple. ¿Qué me dice esto? Que está conformado por una sola capa de células cuya longitud es mayor, ¿no? Miren, son células delgadas, alargadas, por eso es cilíndrico. Y simple porque solamente tiene un solo nivel de células. Aquí podemos apreciar la disposición de los núcleos. Estas circulitos de color violeta, azulado, como ustedes lo ven, son los núcleos de cada una de las células y todas están casi que al mismo nivel, ¿no? Entonces eso nos indica que es una sola capa. Es un epitelio cilíndrico simple. ¿De dónde es este corte? ¿De qué animalito es? Es de un perro. ¿En dónde le han hecho el corte? En el yeyuno. En el yeyuno, en el intestino. En el yeyuno.
El yeyuno está tapizado por un epitelio simple de células cilíndricas, cuyo borde apical estriado posee numerosas microvellosidades. Entre las células cilíndricas se observan células caliciformes. Observen ustedes esta estructura diferente a las células cilíndricas, es el número 8. Acá también tenemos otra. Son células caliciformes. Miren, en el lado opuesto también tenemos otra. ¿Están observando? Acá hay otra célula caliciforme. Están en medio, entremezcladas con las otras células. Entre las células cilíndricas se observan células caliciformes y linfocitos migratorios. Linfocitos son células sanguíneas. Por aquí tenemos un linfocito. Son células sanguíneas que irrigan, la sangre llega a todos los tejidos, y el epitelio es también uno de ellos, ¿no? Por eso encontramos estas células sanguíneas en este epitelio. También podemos encontrar glóbulos rojos en ciertas zonas. A ver, si quieren revisar el número, vamos a revisar el número 8. El número 3, esta es la célula cilíndrica, esto es un linfocito, esto es una célula caliciforme. Y aquí tenemos el borde. Vamos a ver las claves igualmente. A ver, ¿recuerdan cuáles eran los números? El 8. A ver, el 8, la célula caliciforme, la que ya le mostré. El 3. El 3 creo que también. Célula cilíndrica. El 15. El 15, el borde estriado, ¿no? El borde estriado con las cilias que pudiera tener. Y el 11 creo que era el linfocito. Bueno, ustedes lo pueden revisar ya en sus casas. Ajá, aquí está el 11, el linfocito. Pueden revisarlo con más detenimiento. Acá tenemos otra imagen que tenemos aquí. Tenemos epitelio cilíndrico pseudo estratificado. Miren, pseudo, falso. No es realmente un epitelio que tiene varios niveles o varias capas. Es una sola célula cilíndrica que da la sensación de que tiene varias capas, ¿no? Pero es la misma célula, sino que los núcleos están dispuestos. Por ejemplo, este lo tiene aquí arriba, acá esta otra célula lo tiene aquí abajo. Entonces, estos desniveles en la ubicación del núcleo dan la apariencia de que fuera estratificado, pero no es estratificado, es simple, por eso su nombre es pseudo. Epitelio cilíndrico, pseudo, falso, estratificado y ciliado. Observen aquí en la parte superior los cilios, ¿sí los ven? Estas microvellosidades son los cilios. En su borde apical, estas células tienen estas microvellosidades. Estamos en la tráquea de la vaca. Miren, a la vaca le han hecho un corte histológico de su tráquea. Este epitelio, los núcleos están a diferentes niveles, dando la impresión de una verdadera estratificación. Sin embargo, todas las células contactan con la membrana basal. Aquí tenemos casi imperceptible el número 2, que es la membrana basal. Siempre este epitelio va a descansar sobre la membrana basal. Oiga, doctora, una consulta. Dígame. ¿A partir de qué célula de las células epiteliales no se pueden formar los tumores o todas pueden formar tumoración? Los tumores. Los tumores pudieran aparecer desde la epidermis, la dermis, tejido conectivo, muscular, óseo, nervioso.
De todas maneras habría que revisar, ¿no? Pero estas neoplasias me dijo, ¿no? Así es. Las neoplasias, ¿sí? Gracias. Ya. A ver, tenemos esta otra imagen que es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Epitelio escamoso. ¿Qué significa escamoso? Que está formada por células planas, que es estratificado. Quiero que observen aquí la manera, cómo se aprecian todas estas células. Y estas sí están formando varias capas, varios niveles, varios estratos. Por eso es un epitelio simple estratificado o epitelio escamoso estratificado. No queratinizado. No queratinizado. No vemos formación de queratina en su superficie. Hay epitelios que son queratinizados. Ya vamos a ver más adelante ese tipo de epitelio. Esto es en el esófago de un gato. Esófago de un gato. Solo las células del estrato más profundo contactan con la membrana basal. El nombre de este epitelio deriva de las escamosas de su capa externa. Entonces esto era el esófago. Aquí esta superficie blanca que está señalado con el número 7 es el lumen, es la luz, es el espacio vacío del esófago. Por aquí transita el bolo alimenticio hasta llegar al estómago. Por eso es esta parte blanca que no se ha teñido, porque no hay nada aquí, es un espacio vacío. A los espacios vacíos de los órganos huecos, como el esófago, estómago, etcétera, etcétera, le llamamos lumen o luz. La luz o el lumen es esta zona, ¿no? Y luego acá el 14 es ya el epitelio estratificado simple que conforma las paredes del esófago. Estratificado, escamoso, ¿no? Plano, estratificado. Ya, como les decía, acá tenemos otras claves que nos indican la numeración de los elementos microscópicos que vamos a observar en las siguientes diapositivas. Vamos a observar epitelio cuboide, biestratificado, la dermis, las células queratinizadas. Miren que en una diapositiva anterior decía que no era queratinizado. Ahora estas células son queratinizadas. El músculo liso, epitelio cilíndrico y epitelio de transición. Ya, aquí tenemos esta imagen que nos dice que es un epitelio escamoso estratificado queratinizado. Epitelio escamoso. Es epitelio plano estratificado. Podemos ver aquí varios niveles de células, ¿no? No es una sola capa. Aquí pudiera ser una capa. Acá tenemos otra capa. Y acá tenemos varias capas, ¿no? Por eso están formando estratos. Estratos. Gola de un cerdo. La gola está cubierta por un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. Aquí podemos ver esta superficie de un color amarillo diferente, indica que es la queratina. Entonces la queratina le da una dureza al epitelio o a la piel, le da esta dureza. Vamos a ver qué número es este, es el 3. El 3 son las células queratinizadas. Miren, todas estas células forman una masa compacta que le da esa dureza a la epidermis. Y el número 2 es la dermis. Eso ya vamos a ver más adelante, la piel. De una vez en esta semana vamos a revisar la piel. Entonces tenemos aquí el epitelio queratinizado,
de un cerdo. Ya, tenemos esta otra imagen, que es un epitelio cuboide diestratificado. Esta zona blanca sabemos que es algo hueco, algo vacío, es el lumen de una parte anatómica, en este caso es el esófago del perro, es un órgano hueco, y aquí tenemos este epitelio diestratificado. Me está avisando que tenemos 10 minutos. Ay, ¿qué hice? A ver, ¿en cuál estábamos? Aquí. Epitelio cuboide diestratificado, estamos en el esófago de un perro. Los conductos de las glándulas esofágicas están tapizados por un epitelio cuboide diestratificado. Observen la primera capa, la que está hacia la luz de este corte histológico, y luego vemos una segunda capa de células. Por eso es bi o doble, o dos, tiene dos capas, ¿no? Diestratificado. Estamos en el esófago. Lo que vemos más acá son fibras musculares, con el número 4, fibras musculares. Conforman el esófago, ¿no? Ya es como órgano. Recuerden que estamos viendo solamente epitelio. Ya el esófago es un órgano y como tal, como órgano va a tener estos epitelios, va a tener fibras musculares, fibras nerviosas y más elementos. En esta otra imagen tenemos epitelio cilíndrico estratificado. Miren, aquí quizás se aprecia mejor un nivel de células, otro nivel de células y otro nivel de células, ¿no? Como 3 o 4 niveles o estratos celulares. Por eso se dice que esto es un epitelio estratificado. Cilíndrico, ¿por qué? Porque vemos las células que están alargadas, no son de forma cuboide ni son planas. Entonces, cilíndrico estratificado. Esto es de la uretra de una cabra. Esta porción de la uretra está revestida por un epitelio cilíndrico estratificado. Ya, esto es la uretra, es el conducto que transporta la orina hacia el exterior. Acá tenemos epitelio de transición. Podemos ver estas células que se las ve abalonadas, grandes, están dilatadas. Todo lo que dice el 6. Miren, se aprecia su contorno, se aprecia su núcleo, porque aquí esta vejiga urinaria está relajado. Quiere decir que no tiene orina en su interior. La vejiga está vacía, entonces su estructura está relajada, no está distendida. ¿Qué pasaría si estuviera llena de orina? Estas células se estirarían, estuvieran estiradas y no se apreciarían tanto su volumen, sino que estarían estiradas y cambia la forma. Las células superficiales del epitelio de transición son avalonadas, así grandes, distendidas, o vagamente cuboides, cuando no están bajo tensión. Bueno, esas son las imágenes que les tenía de los epitelios, ¿no? Estos son epitelios internos que tapizan superficies internas de órganos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro todo? Voy a dejar de compartir. Hola. Hola. Ya, entonces hemos visto estas imágenes para que quede más claro la explicación teórica de estos epitelios. ¿Tienen alguna duda? Por favor, ¿estamos listos? Seguro. ¿Sí? A ver. Sí. Ya.
Bueno, tegumento. ¿Qué es el tegumento? El tegumento incluye la piel ya como órgano y todos los derivados de la piel. Recuerden que nosotros apenas estamos viendo ahorita es el tejido epitelial. El epitelio, ¿no? El epitelio, y en la piel está conformada por un epitelio superficial. Pero ya la piel es un órgano. No solamente vamos a encontrar células, sino que también otros elementos que conforman el órgano. Recuerden que la piel es el órgano más extenso que tenemos, tanto los humanos como los animales. La piel cubre todo el cuerpo del animalito, por lo tanto es un órgano extenso, y por eso hay dermatólogos, veterinarios que se especializan en el cuidado de la piel de las mascotas, ¿no? Por eso he querido incluir este tema ahora en este momento para que no se nos quede sin ver. Entonces el tegumento, este término tegumento incluye el estudio de la piel y sus derivados. El tegumento recubre la totalidad del cuerpo animal y se halla conformado por la piel y por sus derivados. La piel se halla conformada por 3 capas. Desde afuera hacia adentro tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entre los derivados de la piel encontramos los pelos. Recuerden que nosotros como veterinarios trabajamos con animales que tienen un pelaje de diferentes tipos, ¿no? Unos son más abundantes, otros son más cortitos, pero esto es muy importante de estudiar como veterinarios. Los pelos, las uñas, las garras de ciertos animales, las plumas de las aves, las escamas, los cascos, las pezuñas, los cuernos. Entonces, estos son los derivados de la piel. Las glándulas que liberan su producto de secreción hacia la superficie corporal externa, como son las glándulas sudoríparas, sebáceas, glándulas mamarias y las glándulas odoríferas, las que producen olores especiales que secretan ciertos animales, ¿no? Ya sea por defensa o para atraer a la pareja. Entonces todo esto es el tegumento. Por eso es un tema muy importante y por eso lo he incluido ahora. Básicamente se habla de piel gruesa cuando la dermis y la epidermis son de un espesor grande y aptas para soportar roces y fricciones. Se habla de piel fina cuando presenta epidermis y dermis delgada y se localiza en zonas corporales que sufren poco roce mecánico. Sí pueden diferenciar en un animalito, por ejemplo en un perro, cuál es la piel gruesa y cuál es la piel fina. Por ejemplo, la piel del abdomen es una piel fina, mientras que la piel de los codos, si notan que se les hace más gruesa, e incluso en ciertos animalitos tiene una apariencia como de callo, una piel gruesa, queratinizada, agrietada, incluso el color cambia, es un tono gris, áspero, reseco. Entonces eso es una piel gruesa debido al roce, a la fricción entre el piso, frecuentemente es por el piso, ¿no? Donde ellos están, donde ellos se acuestan. El engrosamiento es provocado por los roces, las fricciones y las presiones mecánicas y puede variar dependiendo de las condiciones, de tal manera que si las tensiones desaparecen, la epidermis se vuelve más fina. Si nosotros a este animalito que tiene sus codos o sus prominencias óseas, las zonas de prominencias óseas están queratinizadas, están agrietadas, están gruesas,
si nosotros le brindamos a ese animalito una superficie en la cual se puedan recostar, que sea blanda, ya no sea gruesa, entonces esta piel tiende a recuperar su aspecto normal, ¿no? Ya se vuelve más fina, más suave y de otro aspecto. La piel gruesa carece, no tiene folículos pilosos y de glándulas sebáceas. Sí mantiene las glándulas sudoríparas. Piel. La piel está conformada por 3 capas. La epidermis. La epidermis es la capa más externa de la piel. Conforma una barrera de protección contra agresiones mecánicas y para evitar la pérdida de agua. Recuerden que los epitelios eran de protección también, ¿no? Entonces, este epitelio conforma la epidermis en la piel de los animales. Es la capa más externa de la piel. La epidermis es un epitelio estratificado, plano, queratinizado, conformado principalmente por las células llamadas queratinocitos. La epidermis puede ser de diferente grosor, dependiendo de las tensiones mecánicas a las que haya sido sometida. Es decir, que es más gruesa en zonas de frecuente fricción. Lo que les mencionaba, estas zonas, los codos, las rodillas, las prominencias óseas, sufren mayor contacto con superficies externas, ¿no? Y eso causa fricción y engrosamiento de esta zona de la piel o de esta parte del cuerpo del animal. Toda epidermis se divide en 4 estratos o capas. Los que desde adentro hacia afuera son el estrato basal o germinativo, conformado por una sola capa celular que descansa sobre la lámina basal. Aquí se encuentran células madre epiteliales que generan los queratinocitos. El estrato basal o germinativo es en donde se produce la generación y proliferación de queratinocitos, los cuales van madurando y se van desplazando hacia la superficie hasta convertirse en células muertas queratinizadas que conforman el estrato córneo superficial. El estrato espinoso es el más ancho de la epidermis y sus células poseen estructuras parecidas a espinas. El estrato granuloso consta de entre 3 a 5 hileras de células aplanadas. El estrato córneo, conformado por células muertas, aplanadas y llenas de queratina. Su función principal es la de proteger a la piel contra la abrasión, la desecación y la invasión de patógenos, como garrapatas, pulgas, piojos, moscas. Entonces, se hace más gruesa la piel para evitar la invasión de estos patógenos. Estrato lúcido, al cual se lo encuentra en las pieles gruesas y que es un estrato entre el granuloso y el córneo. Por ejemplo, en las almohadillas plantares de los carnívoros. Las almohadillas plantares sí las reconocen, ¿no? Por ejemplo, en los perritos, sus almohadillas plantares están debajo de las uñas. Son esas superficies de un tono más oscuro, que muchas veces en ciertas enfermedades pueden presentar un engrosamiento. Por ejemplo, en el moquillo canino, perros con moquillo canino, estas almohadillas plantares sufren de hiperkeratosis. Entonces ya no van a estar suavecitas, a lo que uno le toca la patita al perrito, está suavecito. En esta enfermedad del moquillo canino, estas almohadillas plantares se endurecen, se ponen tan duras que cuando el animalito camina, parece que caminara como que tuviera cascos, ¿no? Suena.
Hay una hiperkeratosis de las almohadillas plantares, al igual que de la nariz. La nariz también sufre hiperkeratosis. Es para que vayan reconociendo las diferentes texturas de la piel de los animales. Además, en la epidermis se encuentran otros tipos celulares, como melanocitos, que son los encargados de generar la melanina, la cual sirve de protección contra los rayos ultravioletas. Las células dendríticas o células de Langerhans, que forman parte del sistema inmune y forman anticuerpos. Las células de Merkel, que se caracterizan por ser sensoriales. Como todos los epitelios, la epidermis carece de vasos sanguíneos y descansa sobre una capa de matriz extracelular que corresponde a la lámina basal. Vamos a ver ahora la dermis. La dermis se ubica por debajo de la lámina basal y se halla conformada por tejido conectivo. Este tejido conectivo lo veríamos ya la próxima semana, ¿no? Estamos en tejido epitelial. Su misión principal es la de proveer soporte mecánico y nutrición a la epidermis. Existen proyecciones desde la dermis hacia la epidermis, llamadas papilas dérmicas, las cuales se encuentran rodeadas por expansiones de la epidermis, llamadas crestas epidérmicas. Estos hechos anatómicos microscópicos los vamos a ver más adelante en imágenes, ¿no? Estas crestas epidérmicas, las papilas dérmicas, todos estos nombres los vamos a ir viendo. Estas papilas y crestas son más frecuentes en las pieles gruesas. La dermis se encuentra conformada por dos capas. La capa papilar, que es la más externa, y se halla conformada por tejido conectivo laxo, con una gran cantidad de capilares sanguíneos para la nutrición de la epidermis. Además, para la regulación de la temperatura corporal mediante la vasodilatación y la vasoconstricción. También en esta capa se encuentran células sensoriales. La capa reticular, que es la capa más profunda y se halla conformada por tejido conectivo denso, con un menor número de células y con fibras de colágeno más gruesas. Miren, aquí, como ya es un órgano, la piel es un órgano, está conformado tanto por tejido epitelial como también está conformado por tejido conectivo, que es el que le da el sostén, la estructura a este órgano, ¿no? A la piel. Y también ya, aparte de tener células, tiene fibras, vayan viendo los elementos de estos tejidos. También se pueden encontrar fibras musculares lisas, responsables de la erección del pelo, a lo que se denomina músculos erectores de los pelos. Es como cuando nosotros tenemos frío, si notan que la piel se nos eriza, ¿no? Es por estas fibras musculares responsables de la erección del pelo. Aquí también encontramos nervios y vasos sanguíneos. Hipodermis. Es la capa más profunda y también se la conoce como tejido subcutáneo o como panículo adiposo. La hipodermis principalmente se halla conformada por células adiposas rodeadas de tejido conectivo laxo. Vamos a ver ahora los derivados de la piel, que como médicos veterinarios nos interesa conocer porque atendemos a diferentes animales, ¿no? Perros, gatos, vacas, caballos, gallinas, peces. Los derivados de la piel son los pelos, las uñas, las plumas, las escamas, las pezuñas, los cascos y las glándulas. Son derivados de la piel. Todos estos formados por un proceso de inducción desde la dermis.
¿Por qué es importante estudiar la piel? Porque a través de este órgano, que es abundante, el que más abunda, el que ocupa mayor porcentaje, podemos evidenciar ciertos estados patológicos que pueda tener el paciente, el animal. Por ejemplo, que esté deshidratado o que esté con un proceso de desnutrición. ¿Cómo vamos a observar el pelaje, la piel de ese animalito? Ya no va a estar esa piel y ese pelaje lustroso, bonito, abundante, suave, sino que ese animalito en estados de desnutrición o de deshidratación, por ejemplo, va a tener un pelaje áspero, de un aspecto desagradable. Escamoso, ¿Perdón? como, Hola. como escamoso. Claro, va a estar reseco, va a estar ese pelaje sin brillo y eso nos indica que algo malo le está pasando al animalito. Puede estar deshidratado o puede estar desnutrido o algún proceso hormonal que esté padeciendo y se refleja en la piel, se refleja en los pelos, en las uñas, en las plumas. Por ejemplo, si estamos trabajando con aves, las plumas de estos animalitos no van a estar acicaladas. Recuerden que las aves siempre están que se limpian sus plumas. Recuerden, las aves tienen unas glándulas uropigias que están en la parte posterior de su cuerpo y segregan un sebo, segregan una sustancia que hace que las plumas se hagan impermeables y por eso ellas puedan volar. Y si las plumas están todas erizadas, descuidadas, algo le está pasando a ese animalito y tenemos que, como médicos, diagnosticarle la enfermedad. Miren, por eso es que yo considero importante que ya revisemos esto desde ahora, ¿no? Las escamas, si estamos atendiendo al peces o algún animalito que tenga escamas en su piel, también si se les están cayendo, si están muy débiles, ya es síntoma o signo de que está enfermo. Las pezuñas, los cascos, a veces crecen porque no se los recorta adecuadamente y eso causa que el animalito tenga cojeras, no pueda caminar, sienta dolor y como no puede caminar, no puede desplazarse hacia su bebedero, comederos y dejan de comer, entonces se debilitan y se pueden hasta morir por una inanición. También las glándulas, ¿no? Las secreciones de las glándulas. Yo ya nombré acá en las aves la glándula uropigia y hay muchas otras glándulas, las glándulas mamarias, por ejemplo. Después de un parto, la glándula mamaria tiene que producir leche. ¿Qué pasa si esta madre recién parida no puede segregar leche? Ese producto, ese ternero, ese hijo no va a poder lactar y se muere la cría. Se muere la cría porque la glándula mamaria no produjo leche. ¿Y por qué no produjo leche? Algo pasó. Entonces nosotros como médicos tenemos que observar. Una simple inspección ya nos indica si hay mastitis, si hay alguna otra alteración. Todos estos derivados formados por un proceso de inducción desde la dermis, ¿no? Entonces vean la importancia de todos los derivados de la piel. Los pelos crecen en invaginaciones epidérmicas especializadas, llamadas folículos pilosos. Los pelos se asocian con áreas del cuerpo cubiertas por piel fina. Los pelos se originan a partir de las células germinales del bulbo piloso, localizadas en la base del folículo. La multiplicación de las células germinales originan el crecimiento del pelo. A veces el pelo no crece, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Hay épocas de crecimiento del pelo, épocas de
de descanso, fase telógena, fase anágena del pelo, ¿ya? Pero son periodos. Pero ¿qué pasa cuando el pelo comienza a caerse en ciertos lugares del cuerpo? Por ejemplo, si existe una alopecia bilateral simétrica, por ejemplo. Nosotros vemos al animalito que del lado izquierdo está alopésico, sin pelo. Lo mismo ocurre del lado derecho, está alopésico, está sin pelos. Entonces eso es una alopecia bilateral, simétrica, está igualito, del mismo tamaño del lado izquierdo y del mismo tamaño del lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede ser un trastorno endocrino, una falla de ciertas hormonas que produce esto, ¿no? Alopecia bilateral simétrica, por ejemplo, como darles un ejemplo. Entonces es importante ver que todo el manto, todo el cuerpo esté cubierto de pelos de la misma textura, el mismo color, porque a veces también hay zonas que crece el pelo de otro color y nos está indicando que algo pasó ahí. A veces solamente que el dueño le está colocando agua oxigenada, por ejemplo, para curarle alguna dermatitis o algún otro producto que le tiñe el pelaje, tiñe la piel incluso. Por ejemplo, el yodo. Si usted le pone yodo a un animalito de pelaje blanco, va a observar el color de otro, el color del pelaje blanco de color amarillo, como el yodo. Entonces son cosas que usted tiene que estar atentos, para identificar si es una patología o es algo que ocurrió, por ejemplo, que el dueño le puso yodo o a veces le pone violeta de genciana y por eso el pelaje es morado por la violeta de genciana, ¿no? Los folículos pilosos individuales o simples tienen una distribución uniforme en la piel de equinos y rumiantes y se organizan en grupos de 3 en el cerdo. O sea que en el cerdo, de cada folículo piloso, vamos a ver tres hebras de pelo, ¿no? En grupos de 3 en el cerdo. En los carnívoros, la mayor parte de los folículos pilosos son compuestos. Es decir, que cada folículo posee un folículo primario simple y varios folículos secundarios. Entonces, por eso es que en estos carnívoros vemos diferentes capas de pelaje, ¿no? Por ejemplo, en climas muy fríos, este pelaje es más tupido, tiene más pelos que le protegen contra el frío. Asociados a los folículos pilosos se encuentran las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas, las cuales liberan sus productos hacia la luz del folículo, o sea, hacia la luz, ¿recuerdan? El interior del folículo. Aquí en el interior del folículo van a ser vertidas las secreciones de las glándulas sebáceas que producen sebo y de las glándulas sudoríparas que producen sudor. Las glándulas sudoríparas liberan su contenido directamente hacia la superficie epidérmica. Las glándulas sudoríparas sí liberan hacia el exterior, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en un caballo, luego de un ejercicio, luego de un trabajo, lo vamos a ver mojado, sudado, porque transpira. Y la secreción de estas glándulas sudoríparas van a ser vertidas directamente hacia la superficie epidérmica, hacia el exterior. Las uñas. Las uñas son placas de queratina endurecida, con abundancia de azufre, que la distingue de la queratina del resto de la piel. Las uñas también, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, a los gatitos, a los perritos, cada cierto tiempo recortarles las uñas para que no crezcan demasiado y esto sea causa de un sufrimiento en el animal, porque si crece mucho la uña, los deditos se le desvían, cogen otra dirección, ¿no? Se les tuercen sus deditos y eso causa dolor. E incluso las uñas de ciertos dedos que no topan con el piso, crecen y forman
crecen en forma circular y luego vuelven a incrustarse en la raíz. Eso hay que estar pendiente en estos dedos que no topan las superficies para caminar, ¿no? Los espolones, ¿se han oído hablar de los espolones en los perritos? A veces si detectamos estos espolones o este dedo supernumerario más que todo en los miembros posteriores, se recomienda extirpar este dedito porque luego va a crecer la uña y es muy probable que se produzcan estos uñeros. Eso se lo debería hacer cuando el cachorrito es chiquito, menos de un mes quizás, para evitar en el futuro que sufra de estas uñas. Así que se le incrustan y es muy doloroso y resulta molestoso para el dueño, ¿no? Para el paciente. Con los dedos suplementarios suele pasar esto. Sí. Y los dedos que no rozan el piso al caminar. Entonces la uña crece porque no se lima por la fricción, ¿no? Porque las otras uñitas se liman. ¿Se han visto en sus mascotitas que ciertas uñas crecen más? Por ejemplo, los de los miembros anteriores o posteriores crecen más. Y estos deditos de acá de los miembros posteriores, como no topa la uña con el piso, crecen y corre riesgo de que se vuelva a incrustar en la piel. Eso es una patología por el mal cuidado que se le tiene a las uñas. Hay que cortarlas, hay que limarlas periódicamente para evitar estos problemas, estos inconvenientes. ¿Alguna pregunta? Tenemos 10 minutos todavía. ¿No tienen preguntas? Entonces vamos a ver en estos 10 minutos unas imágenes. A ver, voy a compartir la pantalla para ver unas imágenes del tegumento, ¿ya? Si nos falta tiempo, continuamos, ¿no? Si falta tiempo, no terminamos, continuamos, pero ya la próxima clase. Ya no regresamos. Vamos a ver unas imágenes en estos 10 minutos. Si las alcanzamos a ver, bien. Si no, continuamos mañana. Imágenes de tegumento, de la piel. Bueno, aquí tenemos este plano de la piel. Esto es un esquema. Miren aquí el 1, el 2, el 3 y el 4. Vean el espesor que nos indica esta capa 1, el espesor de la capa 2, el espesor de la capa 3 y el espesor de la capa 4. Vean primero estos números y lo que nos indica el espesor, ¿no? Esto es la profundidad de la piel. Vamos a ver el número 1. ¿Cuál es el número 1? A ver, aquí tenemos el esquema de los principales componentes del tegumento. Ya sabemos que el tegumento es la piel y las glándulas, ¿no? Todos estos elementos que ya hemos visto. El 1, este de aquí es la epidermis. El 2 es la dermis papilar. El 3 es la dermis reticular y 4 es la hipodermis. Vean que las diferentes capas tienen un espesor diferente, ¿no? No son iguales. Luego vamos a ir viendo los elementos que tiene cada uno de ellos, ¿no? A ver, el 5, una glándula sudorípara ecrina. El 5, aquí. Este es el 5. Ustedes ven todos estos conductos, ¿sí los ven? Es una glándula sudorípara. La glándula sudorípara va a verter su contenido hacia el exterior, ¿no? Si ven el conducto de salida ya al exterior, a la epidermis. Esto es una glándula sudorípara. El 6, células adiposas. 6, ¿dónde está el 6? Por acá. Miren, estas son células adiposas. Las han colocado de color blanco, ¿no? Si ven todos estos
colorcitos blancos, bolitas blancas, son células adiposas. Adiposa quiere decir células de grasa. Son células adiposas. Recuerden que la piel tiene glándulas sudoríparas, tiene células adiposas, celulitis, ¿no? Por ejemplo, cuando la piel tiene muchas células grasas, se dice que tiene celulitis. Esto es más común en los humanos, especialmente en el sexo femenino, celulitis. 6, ¿cuál nos toca? El 7, folículo piloso. Aquí tenemos una hebra de pelo, esto es una hebra de pelo, y aquí tenemos el folículo piloso, que es el número 7, no hay más, ya. El 8, glándula sebácea. El 8, ¿dónde está el 8? Aquí. Glándula sebácea. Recuerden que habíamos dicho que las glándulas sebáceas vertían su contenido hacia el interior del folículo. Si ven, aquí tenemos una glándula sebácea y acá hay otra glándula sebácea. Y este sebo que produce la glándula sebácea es vertido al interior, a diferencia de la glándula sudorípara que vierte el sudor hacia el exterior, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Hola. ¿Sí? Ya. A ver, estamos en el número 7. ¿No? Vamos a ver el 8, glándula, no, ya está, glándula sebácea. 9, glándula sudorípara apócrina, el 9. Aquí. Esta glándula sudorípara esta sí vierte su contenido también en el folículo piloso, en el interior del folículo piloso. Mire, está de un color verde, a diferencia de la glándula sudorípara anterior que vertía su contenido hacia el exterior. Entonces tenemos estos dos tipos de glándulas sudoríparas, las que vierten su contenido al exterior y las que vierten su contenido en el folículo. Este era el número 9. Ahora el 10, corpúsculo de Pacini. El 10, ¿dónde está el 10? Acá. Ya, corpúsculo de Pacini. El 11 es el músculo erector. Aquí vemos esta forma de músculo. Miren que sus extremos son más finos, mientras que la parte central de este músculo es más ancho. ¿Sí lo ven? Esto es una fibra muscular, una célula muscular, y esta es la que hace, ¿qué hace? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que cuando hace frío, por ejemplo, este músculo erector se contrae y hace que el pelaje se vuelva o se ponga erecto, se erice la piel, ¿Ustedes han visto un gato asustado? El rabito principalmente, ¿no? El rabito del gato, cuando está tranquilo, el rabito está flaquito, pero cuando se asusta, está peleando, se le eriza todo el rabo, que parece un rabo de ardilla. ¿Se han visto? Sí. Y todo en sí, el gato trata de abultarse, de hacerse más grande. Bueno, entonces ahí está trabajando este músculo erector. Luego vamos al 12, son los vasos sanguíneos. ¿Dónde está el 12? Acá, ya. Todo lo que está aquí con rojo, todas estas tuberías, digamos, todos estos canales, son los vasos sanguíneos, ¿sí ven? Todo lo que está con rojo. Acá también tenemos más vasos sanguíneos. Recuerden que la piel está irrigada. Si nosotros cortamos la piel, va a salir sangre, ¿no es verdad? A ver, vasos sanguíneos, 13, terminal nerviosa sensorial, 13. La piel es muy sensible, ¿ya? Aquí tenemos terminales nerviosas que al tacto o al sentir frío, calor, pues va a detectar estos cambios de temperatura o el roce, lo va a transmitir hacia el cerebro y el cerebro va a
a reaccionar, por ejemplo, si se está quemando, hay una llama aquí, va a reaccionar retirando la patita, la manito, de donde se está quemando, ¿no, verdad? Tiene terminales sensoriales. 14, papilas dérmicas. Acá. 14 papilas dérmicas, ¿no? También había crestas epidérmicas, recuerdan que las nombramos hace un momento. La 15, miren, 15 crestas epidérmicas. Crestas epidérmicas y la otra era papilas epidérmicas, ¿no? La 14. Doctora, Dígame. tengo otra duda más. Dígame. La dermatitis seborreica Ajá. se forma a partir de las glándulas sebáceas, ¿no, verdad? Viene a ser como una infección de las glándulas sebáceas. Claro, está exacerbada la producción de sebo. Estas glándulas sebáceas de aquí están produciendo más sebo de lo normal. A veces puede suceder esta dermatitis seborreica, por ejemplo, cuando se lo baña mucho. Entonces usted lo baña con bastante champú. Entonces la glándula dice, hace falta más sebo, ¿no? Porque lo dejo tan limpio, hace falta más sebo y produce más sebo. Y entonces el dueño vuelve a bañarlo nuevamente y la glándula vuelve a producir más sebo. Entonces aquí lo que hay que hacer es bañarlo con champú antiseborreico. Antiseborreico. Esa es la terapia. No cualquier champú, sino champú antiseborreico que va a calmar estas glándulas sebáceas para que no produzca más sebo. También depende del contenido de alimento, la calidad de alimento, ¿no? Si le da mucha grasa al animalito, va